Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 6 y nuestro tema de investigación es sobre la ampliación de la vía Mariscal Sucre Milagro. Tenemos la descripción del medio sobre el cual se pretende implantar la acción propuesta. Tenemos la temperatura que está entre 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. Tenemos la elefanía dentro de la radiación solar presente en la vía Mariscal Sucre Milagro con el valor más alto de 879 vatios sobre metros cuadrados entre las 2 y 4 de la tarde. Tenemos una precipitación de 1.450 milímetros, que son litros en metros cuadrados a 12 kilómetros de Milagro. Tenemos una humedad relativa más alta del año son marzo, abril, mayo, una humedad del 93% y en el mes más bajo es de noviembre con una humedad relativa del 70%. Evaporación. La evaporación lleva una alta relación con la heliofanía, resultando contar con una evaporación anual de 1.309,7 milímetros. Sabemos que los vientos aproximadamente se centran entre los 6 nudos, que son 3 metros sobre segundos. La época más ventosa del año tiene una duración de 5 meses, que está entre los meses de agosto y febrero. Sin embargo, dentro de la ciudad de la Vía Mariscal Milagros, el mes más ventoso recae en noviembre con una velocidad promedio de 3,5 metros sobre segundos. La calidad del aire, esta zona del territorio ecuatoriano se evidencia en la calidad del aire con el gas de monóxido de carbono, concentrado en 106 partículas por billón dentro de los PM2,5. Se presenta en 12 microgramos metros cúbicos y el dióxido de azufre con un aproximado de 12,58 miligramos sobre metros cuadrados dentro de la vía Mariscal Sucre Milagro. El uso del suelo cuenta con muchos usos en diferentes actividades, de manera que su principal utilidad es en la agricultura, como la siembra de banano, cacao, caña de azúcar, entre otros. La hidrología se analiza la formación por red hídrica que se encuentra conformado en cierta parte por los ríos Chimbo, Milagro. También existen esteros como Carrizal, Naranjito, Papayal, Capacho, Chirijos, Limón y San Pedro. Tenemos que la fauna presente dentro de los alrededores del proyecto de la ampliación de la carretera se centra entre las especies mamíferas como ardillas, armadillos, reptiles, ranas, sapos, alacranes, tortugas, etc. Tenemos en flora, dentro de esta zona es muy apreciable por su amplia zona verde, con árboles y flores ya sea la teca, boya, roble amarillo, entre otros. Sin embargo, cabe recalcar que esta localidad se caracteriza también por ser agrícola, debido a los cultivos como banano, cacao, etc. Como punto número 4, vamos a ver acerca de la formulación de medidas y acciones para prevenir, mitigar, compensar o eliminar los efectos ambientales negativos. Tenemos aquí como primer ficha la ficha con medida preventiva, en donde nosotros vamos a dar mantenimiento a las maquinarias como prevención de la calidad del aire. ¿Cuáles son las acciones o procedimientos a desarrollar? Entonces nosotros dentro de esta medida vamos a buscar principalmente la disposición del personal profesional técnico en mecánica de maquinaria pesada, para que exista un control en cuanto al estado que se encuentran las maquinarias y que pueda existir posteriormente un ideal funcionamiento. De otra manera, también se puede contratar maquinarias que hayan sido revisadas y también que sean maquinarias nuevas, para que de esta misma forma exista una menor generación de impacto negativo. ¿Cuáles son los resultados a esperar? Nosotros esperamos que se disminuya el levantamiento de polvo durante el proceso de transporte de material hacia la obra. También disminuir el material particulado que se expone a la atmósfera y por ende los gases también de efecto invernadero ocasionados por estas mismas maquinarias. Tenemos la ficha con medida de compensación. Nuestra medida es ayudar económicamente a la población por la construcción del proyecto. ¿Cuáles son nuestras acciones y procedimientos a desarrollar? Tenemos indemnizaciones a los pobladores que se encuentran cerca de la ampliación de la vía y también indemnización por daños ocasionados al medio ambiente por este proyecto implementado. ¿Cuáles son los resultados? Un mutuo acuerdo por parte de la Prefectura de Guayas, a quien pertenece este proyecto, y la población afectada por la ampliación de la vía.
Como tercer ficha tenemos la ficha con medida correcta. Este trata del humedecimiento al banco de material para evitar el levantamiento de polvo. Nuestras acciones a desarrollar es que mediante tanqueros se debe deslizar el agua al lugar y luego rociarla para que el suelo se humedezca. Se lo usa como supresor de polvo y es una solución de corto plazo y opera a partir de la aglomeración de partículas en la superficie, obviamente dependiendo de la temperatura y humedad que tiene pues una eficiencia relativa. Los resultados a esperar tenemos atenuar el impacto negativo causado por el polvo. Muy bien. Siguiente, mis compañeros. Medidas de rehabilitación de las áreas afectadas. Aquí se va a desarrollar un plan de restauración de áreas afectadas en el cual se deben tratar los residuos generados durante la construcción o ampliación de caminos. Plan de monitoreo y seguimiento para calidad atmosférica. Los objetivos son evaluar la calidad del aire en el área afectada por el proyecto para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Realice comparaciones estadísticas para determinar cambios en las propiedades atmosféricas a partir de mediciones de partículas, gases y ruido durante el desarrollo del proyecto. Impacto de evaluar contaminación del aire. La etapa del proyecto, se va a desarrollar en la etapa de ampliación de 2 a 4 carriles de la vía Milagro Mariscal Sucre. Actividades. Las actividades serán planificadas y ejecutadas de conformidad con lo establecido en la resolución número 650 de 2010, que aprobó el protocolo de monitoreo y supervisión de la calidad del aire, ya que este define los lineamientos, métodos y procedimientos necesarios para realizar actividades de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire en el territorio del país. La duración del monitoreo de partículas y gases en cada punto deben ser al menos de 10 días consecutivos, 24 horas cada 6 meses, a las fuentes fijas de emisión de gases instaladas en el proyecto, ya que estos van a ser monitoreados semestralmente de conformidad con la resolución número 909 de 2008. Plan de contingencia. El plan de emergencia elaborado por la provincia del Guayas establece las siguientes precauciones para prevenir o reducir el impacto del manejo mecánico durante la fase de ampliación de la carretera Milagro Mariscal Sucre. Otro punto importante es el programa de monitoreo del personal que ejecuta el proyecto, ya que el seguimiento se considera una actividad interna del proyecto y se convierte en un elemento esencial de una buena gestión y gobernanza. Aquí en el Departamento de Desarrollo se implementará su propio sistema de seguimiento y formará parte del sistema de seguimiento, ya que es importante enfatizar que el seguimiento se entiende como un sistema de seguimiento basado en resultados que promueve el aprendizaje durante la ejecución del proyecto en relación con sus metas y resultados esperados. Plan de participación ciudadana de capacitación y educación ambiental. El objetivo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental es conectar universidades y politécnicos con las comunidades locales para aumentar la conciencia de los ciudadanos, no solo de su visión cultural y territorial de sus recursos, sino también de su compromiso general con la protección del medio ambiente, ya que el componente educativo es una de las partes principales en la promoción de la participación ciudadana en los procesos encaminados a la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible, ya que garantizan la disponibilidad y provisión de los recursos para las generaciones presentes y futuras. Aquí tenemos una tabla sobre las acciones del plan de contingencias. Vemos los eventos de incendio. Las acciones a tomar son comprobar que todos los elementos del sistema de protección contra los incendios funcionan y están listos planos para la ubicación. En esta fase se va a dar en la operación. Los responsables van a ser la coordinación entre el supervisor de operación de UTE o COT con seguridad industrial. También tenemos aquí otras acciones serán que ponerse en contacto con el personal de las siguientes maneras: riesgo de incendio según las actividades a realizarse, focos de ignición existente de su área de trabajo.
va a estar en la construcción y operación en estas fases y va a estar a cargo del supervisor de operación o jefe de trabajo. Acá también tenemos más acciones. Vamos a otro punto, a la explosión. En las acciones van a ser identificar elementos susceptibles de explosión y planificar procedimientos de atención. También va a estar en la fase de construcción y operación a cargo del supervisor de operación. Y por último, contempla la aplicación de la normativa NFPA en caso de construcciones nuevas, también en la fase de la construcción y operación a cargo de la gerencia de construcción. Plan de manejo ambiental. Bueno, vamos a una introducción. Bueno, en el proyecto de trabajo de investigación se han establecido unas líneas para la creación, ejecución e impacto de la construcción de nueva infraestructura, en este caso, también de la carretera. En el medio ambiente, como consecuencia del impacto de la construcción o mantenimiento rutinario, pavimentos sobre el calzado o esos alrededores, por lo que las fases fijas de una misma construcción en muchos casos no contiene planes de mitigación del impacto al medio ambiente, por lo que es necesario observar, analizar y determinar una visión preliminar. De acuerdo a las tecnologías aplicadas, realizar un levantamiento topográfico del terreno donde se vaya a realizar el proyecto de la construcción. Bueno, por otro lado, cabe señalar que debido a los diversos factores de los que depende la población, la construcción de la vía entre el tramo Milagro y Mariscal Sucre, no solo es necesario, sino mucho por construir teniendo en cuenta la viabilidad de todos los sectores del país, generando comunicación, comercio e ingresos. Bueno, para comprender mejor los propósitos del proyecto es necesario comprender que se deben seguir varias técnicas para reducir los factores que influyen, de modo que se resume un proyecto de construcción de carretera que no solo exista un contrato, sino un proceso completo, comenzando en el proceso de selección hasta el principio. Bueno, identificamos las limitaciones de la evaluación de impacto ambiental, describimos la base de nuestra investigación y evaluamos cada etapa. Recomendamos nuestras opciones y discusiones en esto por la parte involucrada. Al considerar estos puntos también es importante evaluar y tratar de mitigar el impacto administrativo. Bueno, impacto, administrar adecuadamente los recursos accionados y preparar los informes necesarios para monitorar los cambios y el impacto de su principio en la ejecución del proyecto. Bueno, tenemos que en el tramo de carretera Milagro Mariscal Sucre tiene 2 carriles, pero el tráfico es bastante fluido porque son unas vías principales porque se utiliza para el transporte comercial como caña de azúcar, cacao, bananos, etc. Porque es un carretero con tráfico pesado y una gran cantidad de accidentes de tránsito consecutivos que se ven afectados por solo 2 carriles. Por otro motivo, teniendo en cuenta estos antecedentes, es necesario implementar la ampliación de la carretera de Milagro Mariscal Sucre de 2 carriles a 4 carriles. El tránsito fluido a lo largo de este camino tiene un efecto positivo, ayudando a reducir accidentes de tránsito debido a los caminos angostos, brindando más espacio para vehículos livianos y pesados. Bueno, el objetivo es la ampliación estratégica de la carretera en el tramo Milagro Mariscal Sucre para impulsar el desarrollo y el crecimiento de estas ciudades, mejorando así su economía y su facilidad de conexión con otros lugares. Bueno, medidas de prevención ambiental. Bueno, considerando la prevalencia de la posibilidad en el medio ambiente del sector, se consideran 2 alternativas. Bueno, 2 alternativas serían implementar áreas verdes a ambos lados de la carretera y usar energía solar como paneles solares para evitar así una contaminación y ser utilizado un poco de la energía generada del sol, ¿no? Para evitar bastante contaminación y dañar recursos. Bueno, a continuación se presenta un análisis de esta alternativa junto con un estudio de impacto ambiental. Hay un aspecto tan positivo como negativo. Bueno, también vemos medidas de mitigación ambiental, que es identificación de los desechos producidos. La identificación de los desechos es una suma importante en este proyecto en curso, ya que es uno de los procesos ambientales más importantes encaminados a garantizar que la construcción de la carretera se lleve a cabo de la mejor manera posible, siempre con el menor impacto posible en el medio ambiente. Bueno, la región se esfuerza por gestionar responsablemente todos los residuos sólidos, generando directo o directamente durante la ejecución del proyecto, y evitar la gestión de estos residuos sólidos durante la ejecución del proyecto de la mejor manera posible.
Bueno, aquí tenemos lo que es plan de manejo de desechos, que incluye medidas y estrategias específicas a ser aplicadas en este proyecto. Obras, actividades como prevenir, tratar, para actividades para prevenir, tratar, reutilizar, reciclar y disponer de diversos residuos de acuerdo a las normas técnicas orientadas a la normativa ambiental aplicada emitida por el Ministerio del Ambiente. Bueno, tenemos como 5.3 programas de acciones de mitigación. Los residuos sólidos domiciliarios, cartón, plástico, residuo orgánico, virus, etcétera, son recogidos por separadores clasificados, almacenados y posteriormente entregados a recicladores o empresa encargada de la recogida en respectivo territorio de acuerdo con la normativa aplicada. Bueno, tenemos 3 puntos. Que se recoja diariamente o tan a menudo como sea necesario durante el día. Estos residuos deben recogerse en bolsas separadas, popularse y entregarse a la empresa de limpieza. También se deben instalar contenedores de basura en el área de proyecto de la aplicación de la carretera para evitar el vertido de los residuos sólidos y sobre el ecosistema. Bueno, tenemos el tercer punto, que son todos los residuos sólidos de la maquinaria de la construcción de la carretera. Debe ser recogido por separadores y retirado de área de trabajo y no debe ser vertido al ecosistema, ya que puede afectar gravemente a la flora y fauna. Pues a continuación mi compañero. Resumen ejecutivo. En este trabajo se ha establecido unas líneas para el establecimiento, ejecución e impacto de la construcción de nuevas infraestructuras, en este caso como lo es las carreteras. En el medio ambiente, como se hace en consecuencia del impacto de la construcción o mantenimiento ordinario. El pavimento sobre la calzada o sus alrededores por aquellas fases fijas de una misma construcción en muchos casos. No contienen planes de mitigación del impacto al medio ambiente, por lo que es necesario observar, analizar y determinar una visión preliminar, de acuerdo a la tecnología aplicada. Realizar un levantamiento topográfico del terreno donde se proyecta la construcción. Por otro lado, cabe señalar que debido a los diversos factores de los que depende la población, la construcción de la vía en el tramo Milagro Mariscal Sucre no solo es necesaria, sino mucha construcción teniendo en cuenta la viabilidad de todos los sectores nacionales, comunicación, comercio e ingresos en este trabajo de investigación. Se utiliza la matriz de Leopold para analizar la magnitud e importancia de los impactos negativos y positivos. Un cuadro de medidas preventivas, correctivas y compensatorias para ciertos impactos negativos que se presentan durante el proyecto. Y se enfatiza la importancia de ofrecer alternativas. Estos problemas conducen a un mejor cumplimiento del proyecto sin impactar al medio ambiente. Gracias.